La personalidad del Espíritu Santo. Un sermón predicado en la mañana del día de reposo, 21 de enero de 1855, por el reverendo Charles Spurgeon, en la capilla de New Park Street, Southwark. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 14, 16 al 17. Les sorprenderá escucharme anunciar que esta mañana no tengo la intención de decir nada sobre el Espíritu Santo como el Consolador. Me propongo reservar ese tema para un sermón especial esta noche. En este discurso me esforzaré por explicar y enfatizar ciertas doctrinas que creo que están claramente enseñadas en este texto y que espero que Dios y el Espíritu Santo haga provechosas para nuestras almas. El viejo John Newton dijo una vez que había algunos libros que no podía leer, aunque eran buenos y sólidos. Decía: son libros de centavos, tienes que leer mucho antes de encontrar algo de valor. Hay otros libros que son como plata y otros como oro, pero yo tengo un libro que es como billetes de banco y cada página es un billete de inmenso valor. Así me pasó con este texto. Me encontré con un billete de banco de una suma tan grande que no podría desglosarlo todo en esta mañana. Tendría que retenerlos aquí varias horas para poder explicarles todo el valor de esta preciosa promesa, una de las últimas que Cristo dio a su pueblo. Los invito a poner atención a este pasaje porque encontraremos en él instrucción sobre 4 puntos. Primero, sobre la verdadera y propia personalidad del Espíritu Santo. Segundo, sobre la agencia unida de los 3 gloriosas personas en la obra de nuestra salvación. Tercero, encontraremos algo que establece la doctrina de la morada del Espíritu Santo en las almas de todos los creyentes. Y cuarto, descubriremos la razón por la cual la mente carnal rechaza al Espíritu Santo. Primero que nada tendremos un poco de instrucción sobre la verdadera personalidad del Espíritu Santo. Estamos tan acostumbrados a hablar sobre la influencia del Espíritu Santo, sus operaciones sagradas y sus dones, que solemos olvidar que el Espíritu Santo es realmente una persona, que es una subsistencia, una existencia, o como solemos decir los trinitarios, una persona dentro de la esencia de la deidad. Me temo que, aunque no lo sepamos, hemos adquirido el hábito de considerar al Espíritu Santo como una simple emanación que fluye del Padre y del Hijo, en lugar de reconocerlo como una persona real en sí mismo. Sé que no es fácil llevar en la mente la idea del Espíritu Santo como una persona. Puedo pensar en el Padre como una persona porque sus actos son comprensibles para mí. Lo veo colgar el mundo en el espacio, lo observo envolviéndolo el más recién nacido con bandas de oscuridad. Sé que Él es quien forma las gotas de granizo, quien guía a las estrellas en sus ejércitos, y las llama por su nombre. Puedo concebirlo como una persona porque puedo ver sus obras. Puedo visualizar a Jesús, el Hijo del Hombre, como una persona real, porque Él es hueso de mis huesos y carne de mi carne. No necesito hacer un gran esfuerzo de imaginación para imaginar al bebé en Belén o para ver al varón de dolores experimentado en quebranto, al rey de los mártires siendo perseguido en la sala de Pilato o clavado en el árbol maldito por nuestros pecados. Tampoco me resulta difícil en ocasiones visualizar a mi Jesús sentado en su trono en el cielo, rodeado de nubes y llevando la diadema de toda la creación, llamando a la tierra a juicio y convocándonos para escuchar nuestra sentencia final. Pero cuando trato de entender al Espíritu Santo, sus operaciones son tan misteriosas, sus acciones tan secretas, sus obras tan alejadas de todo lo que es sensorial y corporal, que no me resulta tan fácil concebirlo como una persona. Sin embargo, una persona es. Dios, el Espíritu Santo, no es una influencia,
una emanación y una corriente que fluye del Padre, sino que es tan real y tan persona como lo son Dios el Hijo y Dios el Padre. Esta mañana intentaré establecer un poco esta doctrina y mostrarles la verdad de que Dios es el Espíritu Santo, en efecto, una persona. La primera prueba la encontraremos en el acto sagrado del bautismo. Déjenme llevarlos, como he llevado a otros, hasta la pila bautismal, ahora oculta, pero que desearía que siempre estuviera a la vista de ustedes. Permítanme guiarlos hasta la fuente bautismal, donde los creyentes toman el nombre del Señor Jesús, y ahí me escucharán pronunciar las solemnes palabras: yo te bautizo en el nombre. Noten, en el nombre, no en los nombres del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todo aquel que es bautizado conforme a la verdadera forma establecida en la Escritura debe de ser trinitario. De lo contrario, su bautismo es una farsa y una mentira, y él mismo se convierte en un engañador e hipócrita delante de Dios. Así como se menciona al Padre y al Hijo, también se menciona al Espíritu Santo, y todo se resume en la unidad de la Trinidad, al decirse no los nombres, sino el nombre, el glorioso nombre, el nombre de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Déjenme recordarles que lo mismo ocurre cada vez que se les despide de esta casa de oración. Al pronunciar la solemne bendición final, invocamos en su favor el amor de Jesucristo, la gracia del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Así, siguiendo el ejemplo apostólico, hacemos una clara distinción entre las personas, mostrando que creemos que el Padre es una persona, que el Hijo es una persona y que el Espíritu Santo es una persona. Si no hubiera más pruebas en la Escritura, creo que éstas serían suficientes para cualquier persona sensata. Se daría cuenta de que si el Espíritu Santo fuera solo una influencia, no se mencionaría junto a dos que todos confesamos como personas reales y verdaderas. Un segundo argumento surge del hecho de que el Espíritu Santo realmente ha hecho diferentes apariciones en la tierra. El Gran Espíritu se ha manifestado ante los hombres, ha adoptado una forma de tal manera que, aunque no ha sido visto en su plena gloria por los mortales, sí se ha velado de manera que su presencia ha sido perceptible a los ojos de los quienes lo han contemplado. Vean a Jesucristo nuestro Salvador. Ahí está el río Jordán, con sus riberas inclinadas y sus sauces llorones a la orilla. Jesucristo, el Hijo de Dios, desciende al agua, y el santo Bautista Juan lo sumerge en las corrientes. Se abren las puertas del cielo, ocurre una aparición milagrosa, una luz resplandeciente brilla desde el cielo, más brillante que el sol en toda su majestuosidad, y descendiendo en un torrente de gloria, aparece algo que reconocemos como una paloma. Se posa sobre Jesús, se sienta sobre su sagrada cabeza y, así como los antiguos pintores colocaban un halo alrededor de la frente de Cristo, así el Espíritu Santo derramó su resplandor sobre el rostro de aquel que vino a cumplir toda justicia y, por ello, comenzó con la ordenanza del bautismo. El Espíritu Santo se manifestó en forma de paloma para marcar su pureza y mansedumbre, y descendió como una paloma desde el cielo para mostrar que sólo del cielo proviene. Pero esta no es la única ocasión en que el Espíritu Santo se ha manifestado en una forma visible. Vean a ese grupo de discípulos reunidos en un aposento alto. Están esperando la bendición prometida y pronto ha de llegar. Escuchen, se oye un sonido como de un viento recio y poderoso. Llena toda la casa donde están sentados y, asombrados, miran a su alrededor preguntándose qué sucederá a continuación. De pronto aparece una luz resplandeciente sobre las cabezas de cada uno. Lenguas de fuego se posan sobre ellos. ¿Qué eran estas maravillosas manifestaciones de viento y fuego, sino una muestra del Espíritu Santo en su propia persona? Les digo que el hecho de que haya tomado una apariencia visible demuestra que debe de ser una persona. Una influencia no puede aparecer, un atributo no puede aparecer, no podemos ver los atributos ni podemos contemplar las influencias. El Espíritu Santo, por lo tanto,
Debe haber sido una persona, ya que fue visto por ojos mortales y percibido por los sentidos humanos. Otra prueba proviene del hecho de que en la Escritura se atribuyen cualidades personales al Espíritu Santo. Primero, permítanme leerles un pasaje en el que se habla del Espíritu Santo como alguien con entendimiento. En la primera epístola de los Corintios, capítulo 2, se dice: Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Aquí vemos que se le atribuye al Espíritu Santo entendimiento y conocimiento. Ahora bien, si hay entre nosotros quienes sean tan absurdos como para asignarle entendimiento a una simple influencia, entonces dejo de lado el argumento, pero creo que cualquier persona racional admitirá que, cuando se dice que alguien tiene entendimiento, debe tratarse de ser con existencia propia. En otras palabras, debe de ser una persona. En el capítulo 12, versículo 11 de la misma epístola, se le atribuye voluntad al Espíritu Santo, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que es evidente que el Espíritu tiene voluntad propia, no viene de Dios simplemente por la voluntad de Dios, sino que tiene su propia voluntad, la cual siempre está en armonía con la voluntad del Dios infinito, Jehová, pero que, sin embargo, es distinta y separada. Por lo tanto, digo que es una persona. En otro pasaje se le atribuye poder al Espíritu Santo, y el poder es algo que solo puede pertenecer a un ser con existencia propia. En Romanos 15:13 está escrito: Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. No necesito insistir en esto, porque es evidente por sí mismo que, donde hay entendimiento, voluntad y poder, debe de haber una existencia. No puede ser un simple atributo, ni una metáfora, ni una influencia personificada. Debe de ser una persona. Pero tengo una prueba que quizás tenga aún más impacto en ustedes que las anteriores. En la Escritura se atribuyen al Espíritu Santo actos y hechos, lo que prueba que debe de ser una persona. En el primer capítulo del libro de Génesis se nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra cuando ésta era aún un caos y confusión. Este mundo era un amasijo de materia caótica, no había orden, era como un valle de tinieblas y sombra de muerte. Entonces el Espíritu Santo extendió sus alas sobre él, sembró en él la semilla de la vida, implantó los gérmenes de donde surgieron todos los seres vivos. Él fecundó la tierra para que pudiera ser capaz de dar vida. Ahora bien, tuvo que haber sido una persona quien puso orden en medio del caos. Tuvo que haber sido un ser con existencia propia quien se cernió sobre este mundo y lo hizo lo que es hoy. Pero, ¿acaso no leemos en la Escritura algo más sobre el Espíritu Santo? Sí, se nos dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando Moisés escribió el Pentateuco, el Espíritu Santo movió su mano. Cuando David escribió los salmos y tocó dulces melodías en su arpa, fue el Espíritu Santo quien guió sus dedos con un movimiento serafínico. Cuando Salomón pronunció los proverbios de sabiduría o entonó los cantares de amor, fue el Espíritu Santo quien le dio palabras de conocimiento e himnos de éxtasis. ¿Y qué fuego era aquel que tocó los labios del elocuente Isaías? ¿Qué mano fue la que vino sobre Daniel? ¿Qué poder hizo que Jeremías fuera tan lloroso en su lamento? ¿O qué fuerza elevó a Ezequiel y lo hizo, como una águila, remontarse a misterios profundos
y ver lo que está más allá de nuestro alcance? ¿Quién hizo del pastor Amos un profeta? ¿Quién enseñó al rudo Ageo a pronunciar sus potentes sentencias? ¿Quién le mostró a Habacuc los caballos de Jehová marchando sobre las aguas? ¿O quién encendió la ardiente elocuencia de Nahum? ¿Quién hizo que Malaquías cerrara el libro con la palabra maldición? ¿Quién estuvo en cada uno de ellos sino el Espíritu Santo? ¿Y acaso no tenía que ser una persona quien habló en y a través de estos antiguos testigos? Debemos creerlo. No podemos evitar creerlo cuando recordamos que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y cuando ha dejado el Espíritu Santo de influir sobre los hombres, encontramos que aún Él actúa con sus ministros y con todos sus santos. Dirígete a los Hechos y verás que el Espíritu Santo dijo: apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra. Nunca he oído hablar de un atributo diciendo tal cosa. El Espíritu Santo le dijo a Pedro: ve al centurión, y lo que yo he limpiado, eso no lo llames común. El Espíritu Santo se llevó a Felipe después de haber bautizado al eunuco y lo trasladó a otro lugar. Y el Espíritu Santo le dijo a Pablo: no vayas a esa ciudad, sino que te desvías a otra. Y sabemos que el Espíritu Santo fue ofendido por Ananías y Zafira cuando se les dijo: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Una vez más, ese poder que sentimos cada día quienes estamos llamados a predicar, ese hechizo maravilloso que hace que nuestros labios sean tan poderosos, ese poder que nos da pensamientos que son como aves de una región lejana, no propios de nuestra alma, esa influencia que a veces siento de manera extraña que, si no me da poesía y elocuencia, me da una fuerza que nunca antes sentí y me eleva por encima de mi prójimo, esa majestad con la que Él viste a sus ministros, hasta el punto de que en medio de la batalla gritan: ¡ajá!, como el caballo de guerra de Job, y se mueven como leviatanes en el agua. Ese poder que nos da dominio sobre los hombres y hace que se sienten y escuchen como si sus oídos estuvieran encadenados, como si estuvieran embrujados por el poder de la varita de algún mago. Ese poder debe de venir de una persona, debe de venir del Espíritu Santo. Pero, ¿acaso no dice la Escritura, y no lo sentimos, queridos hermanos, que es el Espíritu Santo quien regenera el alma? Es el Espíritu Santo quien nos vivifica, y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, os dio vida. Es el Espíritu Santo quien imparte el primer germen de la vida, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio venidero. Y ¿no es el Espíritu Santo quien, después de que esa llama se enciende, la aviva con el aliento de su boca y la mantiene viva? Su autor es su conservador. O puede decirse que es el Espíritu Santo quien lucha en las almas de los hombres, que es el Espíritu Santo quien los lleva a los pies del Sinaí y luego los guía al dulce lugar llamado el Calvario. ¿Puede decirse que Él hace todo esto y aún no es una persona? Puede decirse, pero debe de ser dicho por tontos, pues nunca puede ser sabio quien considere que estas cosas pueden ser hechas por algo distinto a una persona gloriosa, una existencia divina. Permítame darles una prueba más y habré terminado. Ciertos sentimientos son atribuidos al Espíritu Santo que solo pueden entenderse bajo la suposición de que Él es realmente una persona. En el capítulo 4 de Efesios, versículo 30, se dice que el Espíritu Santo puede ser contristado. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En Isaías 63:10 dice: pero el Espíritu Santo puede ser ofendido, pero ellos se rebelaron y contristaron su Espíritu Santo, por lo cual Él se volvió enemigo de ellos y Él mismo peleó contra ellos. En Hechos 7:51 lees que el Espíritu Santo puede ser resistido, duros de cerviz y circuncisos de corazón y de oídos. Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo,
como vuestros padres, así también vosotros. Y en el capítulo 5, versículo 9 del mismo libro, verás que el Espíritu Santo puede ser tentado. Allí se nos informa que Pedro le dijo a Ananías y a Zafira: ¿por qué habéis acordado entre vosotros tentar al Espíritu del Señor? Ahora bien, estas cosas no podrían ser emociones que se atribuyen a una cualidad o emanación. Deben entenderse como relacionados con una persona. Una influencia no puede ser contristada. Debe de ser una persona quien puede ser contristada, ofendida o resistida. Y ahora, queridos hermanos, creo que he establecido plenamente el punto sobre la personalidad del Espíritu Santo. Permítanme ahora, con toda sinceridad, hacerles entender la absoluta necesidad de estar firmes en la doctrina de la Trinidad. Conocí a un hombre, un buen ministro de Jesucristo, y creo que lo fue antes de que se apartara hacia la herejía, comenzó a dudar de la gloriosa divinidad de nuestro bendito Señor, y durante años predicó la doctrina heterodoxa, hasta que un día escuchó a un ministro muy excéntrico predicar desde el texto: pero allí el glorioso Señor será para nosotros un lugar de amplios ríos y arroyos, en los cuales no pasará galera con remos ni pasará para allí nave de guerra. Tus cuerdas están sueltas, no pudieron fortalecer su mástil ni desplegar la vela. Ahora, dijo el viejo ministro, si abandonas la Trinidad, tus cuerdas están sueltas, no puedes fortalecer tus mástiles. Una vez que dejas de lado la doctrina de las tres personas, tus cuerdas se han ido, tu mástil, que debería ser el soporte de tu nave, está en ruinas y tiembla. Un evangelio sin Trinidad es una pirámide construida sobre su vértice. Un evangelio sin la Trinidad es una cuerda de arena que no puede mantenerse unida. Un evangelio sin la Trinidad, entonces, de hecho, Satanás puede volcarlo. Pero dame un evangelio con la Trinidad y la fuerza del infierno no prevalecerá contra él. Ningún hombre puede derrocarlo más de lo que una burbuja podría partir una roca o una pluma romper una montaña en dos. Obtén el pensamiento de las tres personas y tendrás la esencia de toda la divinidad. Solo conoce al Padre y conoce al Hijo y conoce al Espíritu Santo como uno. Y todas las cosas aparecerán claras. Esta es la llave dorada para los secretos de la naturaleza. Este es el hilo de seda de los laberintos del misterio, y quien entienda esto pronto entenderá tanto como los mortales pueden llegar a saber. Ahora, el segundo punto, la agencia unida de las tres personas en la obra de nuestra salvación. Mira el texto y verás que se mencionan las tres personas. Yo, ese es el Hijo, oraré al Padre, y Él os dará otro consolador. Aquí están mencionadas las tres personas, todas haciendo algo por nuestra salvación. Yo oraré, dice el Hijo, yo enviaré, dice el Padre, yo consolaré, dice el Espíritu Santo. Ahora por unos momentos discurramos sobre este tema maravilloso, la unidad de las tres personas con respecto al gran propósito de la salvación de los elegidos. Cuando Dios hizo al hombre por primera vez, dijo, hagamos al hombre. No dijo hagámoslo yo, sino hagamos al hombre a nuestra imagen. El pacto de Elohim dijo entre sí, hagamos juntos el creador del hombre. Así, cuando en épocas pasadas en la eternidad dijeron, salvemos al hombre, no fue el Padre quien dijo, déjame salvar al hombre, sino las tres personas dijeron conjuntamente, con un solo acuerdo, salvemos al hombre. Para mí es una fuente de dulce consuelo pensar que no es una sola persona de la Trinidad quien está comprometida con mi salvación, no es simplemente una persona de la Deidad quien jura que Él me redimirá, sino que es un glorioso trío de seres divinos y las tres declaran unidas, salvaremos al hombre. Ahora, observa aquí que a cada persona se le asigna una función separada. Yo oraré, dice el Hijo, esa es la intercesión. Yo enviaré, dice el Padre, esa es la donación. Yo consolaré, dice el Espíritu Santo. Esa es la influencia sobrenatural. O, si fuera posible que viéramos a las tres personas de la Deidad, veríamos a una de ellas de pie frente al trono, con las manos extendidas, clamando día y noche,
Oh Señor, ¿cuánto tiempo más? Veríamos a uno ceñido con Urín y Tumim, piedras preciosas sobre las cuales están escritos los 12 nombres de las tribus de Israel. Lo veríamos clamar a su Padre: no olvides tus promesas, no olvides tu pacto. Lo escucharíamos mencionar nuestras penas y relatar nuestros dolores en nuestro favor, porque Él es nuestro intercesor. Y si pudiéramos ver al Padre, no lo veríamos como un espectador indiferente e inactivo de la intercesión del Hijo, sino que lo veríamos con el oído atento, escuchando cada palabra de Jesús y concediendo cada petición. ¿Dónde está el Espíritu Santo todo este tiempo? ¿Está inactivo? Oh no, Él está flotando sobre la tierra, y cuando ve un alma cansada dice: ven a Jesús, Él te dará descanso. Cuando ve sus ojos llenos de lágrimas, Él seca las lágrimas y le dice al afligido que busque consuelo en la cruz. Cuando ve al creyente sacudido por la tormenta, Él toma el timón de su alma y pronuncia la palabra de consuelo. Él ayuda a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, y siempre en su misión de misericordia, Él vuela alrededor del mundo, estando presente en todas partes. Miren cómo trabajan juntos las tres personas. No digan entonces: estoy agradecido con el Hijo, como deben estarlo, pero Dios el Hijo no lo salva más que Dios el Padre. No imaginen que Dios el Padre es un gran tirano y que Dios el Hijo tuvo que morir para hacerlo misericordioso. No fue para hacer que el amor del Padre fluyera hacia su pueblo. Oh, no. Uno ama tanto como el otro. Las tres personas están unidas en el gran propósito de rescatar a los elegidos de la condenación. Pero deben notar otra cosa en mi texto, que mostrará la bendita unidad de los tres. Una persona promete a la otra. El Hijo dice: yo oraré al Padre. Muy bien, pueden haber dicho los discípulos: te podemos confiar eso. Y Él os enviará. Aquí vemos al Hijo firmando un compromiso en nombre del Padre. Él os enviará otro consolador. También hay un compromiso en nombre del Espíritu Santo, y Él morará con ustedes para siempre. Una persona habla por la otra. ¿Y cómo podrían hacerlo si hubiera desacuerdo entre ellas? Si una quisiera salvar y la otra no, no podrían prometer nada en nombre de la otra. Pero lo que el Hijo dice, el Padre lo escucha. Lo que el Padre promete, el Espíritu Santo lo cumple. Y lo que el Espíritu Santo infunde en el alma, eso lo cumple Dios el Padre. Así que las tres personas juntas se prometen mutuamente en nombre de la otra. Hay un compromiso con tres nombres adjuntos: Padre, Hijo y Espíritu Santo, por tres cosas inmutables. Así como por dos, el cristiano está asegurado más allá del alcance de la muerte y el infierno. Una trinidad de seguridades, porque hay una trinidad de Dios. Nuestro tercer punto es la morada del Espíritu Santo en los creyentes. Ahora, amados, estas primeras dos cosas han sido asuntos de pura doctrina. Este es el tema de la experiencia. La morada del Espíritu Santo es un tema tan profundo y que tiene tanto que ver con el hombre interior que ningún alma podrá comprender verdaderamente lo que digo, a menos que haya sido enseñada por Dios. He oído hablar de un viejo ministro que le dijo a un miembro de uno de los colegios de Cambridge que entendía un idioma que nunca había aprendido en toda su vida. No tengo, dijo él, ni la más mínima noción de griego y no sé latín, pero gracias a Dios puedo hablar el lenguaje de Canaán, y eso es más de lo que tú puedes. Así que, amados, ahora tendré que hablar un poco del lenguaje de Canaán. Si no pueden comprenderme, me temo mucho que sea porque no son de extracción israelita, no son hijos de Dios ni herederos del reino de los cielos. Se nos dice en el texto que Jesús enviaría al Consolador, quien moraría en los santos para siempre, quien habitaría con ellos y estaría en ellos. El viejo Ignacio, el mártir, solía llamarse a sí mismo Teóforo, o el portador de Dios, porque, decía él, yo llevo conmigo el Espíritu Santo, y verdaderamente cada cristiano es un portador de Dios. ¿No sabéis que sois templos del Espíritu Santo? Porque Él mora en vosotros. Ese hombre no es cristiano que no es sujeto de la morada del Espíritu Santo. Puede hablar bien,
Puede entender teología y ser un calvinista firme. Será el hijo de la naturaleza finamente vestido, pero no el hijo vivo. Puede ser un hombre de tan profundo intelecto, tan gigante de alma, tan comprensivo de mente y tan elevado en imaginación, que puede sumergirse en todos los secretos de la naturaleza. Puede conocer el camino que el ojo del águila no ha visto y adentrarse en profundidades donde el conocimiento de los mortales no llega. Pero no será un cristiano con todo su conocimiento, no será un hijo de Dios con todas sus investigaciones, a menos que entienda lo que es tener al Espíritu Santo morando en él y habitando en él. Sí, y eso es para siempre. Algunas personas llaman a esto fanatismo y dicen, eres un cuaquero, ¿por qué no sigues a George Fox? Bueno, no nos importaría mucho eso, seguiríamos a cualquiera que siguiera al Espíritu Santo. Incluso él, con todas sus excentricidades, no dudo de que, en muchos casos, fue realmente inspirado por el Espíritu Santo, y siempre que encuentro a un hombre en quien reposa el Espíritu de Dios, el Espíritu dentro de mí salta al escuchar el Espíritu dentro de él y siente que somos uno. El Espíritu de Dios en un alma cristiana reconoce al Espíritu en otra. Recuerdo haber hablado con un buen hombre, como creo que era, que insistía en que era imposible para nosotros saber si teníamos al Espíritu Santo dentro de nosotros o no. Me gustaría que él estuviera aquí esta mañana, porque le leería este versículo, pero vosotros le conocéis, porque él mora con vosotros y estará en vosotros. Ah, ¿crees que no puedes saber si tienes el Espíritu Santo o no? ¿Puedo saber si estoy vivo o no? Si fuera tocado por electricidad, ¿podría saber si lo estoy o no? Supongo que sí. La descarga sería la suficientemente fuerte como para hacerme saber en qué situación estoy. Así que, si tengo a Dios dentro de mí, si tengo la deidad habitando en mi pecho, si tengo a Dios, el Espíritu Santo, descansando en mi corazón y haciendo un templo de mi cuerpo, ¿crees que no lo sabré? Llámalo fanatismo si quieres, pero confío en que algunos de nosotros sabemos lo que es estar siempre o generalmente bajo la influencia del Espíritu Santo, siempre en un sentido, generalmente en otro. Cuando tenemos dificultades, pedimos la dirección del Espíritu Santo. Cuando no entendemos una porción de las Escrituras, pedimos a Dios, el Espíritu Santo, que nos ilumine. Cuando estamos deprimidos, el Espíritu Santo nos consuela. No puedes saber qué tan maravillosa es la potencia de la morada del Espíritu Santo, cómo retrae la mano del santo cuando quiere tocar lo prohibido, cómo le impulsa a hacer un pacto con sus ojos, cómo ata sus pies para que no caigan en un camino resbaladizo, cómo restringe su corazón y lo mantiene alejado de la tentación. Oh, ustedes que no saben nada de la morada del Espíritu Santo, no lo desprecien. Oh, no desprecien al Espíritu Santo, porque es el pecado imperdonable. El que hable contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este mundo ni en el venidero. Así dice la palabra de Dios, por lo tanto tiemblen, no sea que en algo desprecien las influencias del Espíritu Santo. Pero antes de cerrar este punto, hay una pequeña palabra que me agrada mucho, que es para siempre. ¿Sabías que no iba a pasar por alto eso? Estaba seguro de que no podía dejarlo pasar sin mencionarlo. Permanecerá con ustedes para siempre. Ojalá pudiera traer a un arminiano aquí para que termine mi sermón. Me imagino viéndolo tomando esa palabra para siempre. Él diría para siempre. Tendría que tartamudear y balbucear porque nunca podría sacarla de una sola vez. Podría estar de pie y girando la palabra y al final tendría que decir la traducción está equivocada y luego supongo que el pobre hombre tendría que probar que el original también estaba equivocado. Ah, pero bendito sea Dios que podemos leerlo. Él permanecerá con ustedes para siempre. Una vez más me den al Espíritu Santo y nunca lo perderé hasta que para siempre se acabe, hasta que la eternidad haya girado en sus rondas eternas. Ahora tenemos que cerrar con una breve observación sobre la razón por la cual el mundo rechaza al Espíritu Santo. Se dice,
a quien el mundo no pudo recibir porque no lo ve ni le conoce. ¿Sabes lo que a veces se entiende por el mundo? Aquellos a quienes Dios, en su soberanía maravillosa, pasó por alto cuando eligió a su pueblo, los pretéridos, aquellos pasados por alto en la maravillosa preterción de Dios. No los reprobados que fueron condenados a la perdición por algún terrible decreto, sino aquellos que Dios pasó por alto cuando eligió a sus elegidos. Estos no pueden recibir al Espíritu. Una vez más significa que todos aquellos en un estado carnal no pueden procurarse esta influencia divina, y por eso es cierto, a quien el mundo no puede recibir. El mundo no regenerado de los pecadores desprecia al Espíritu Santo porque no le ve. Sí, creo que este es el gran secreto de por qué muchos se ríen de la idea de la existencia del Espíritu Santo, porque no le ven. Le dices al mundano: tengo al Espíritu Santo dentro de mí. Él dice: no lo puedo ver. Quiere que sea algo tangible, algo que me pueda reconocer con sus sentidos. ¿Alguna vez has oído el argumento de un buen cristiano viejo contra un médico infiel? El médico dijo que no había alma y preguntó: ¿alguna vez has visto un alma? No, dijo el cristiano. ¿Alguna vez has oído un alma? No. ¿Alguna vez has olido un alma? No. ¿Alguna vez has probado un alma? No. ¿Alguna vez has sentido un alma? Sí, dijo el hombre, siento que tengo una dentro de mí. Bueno, dijo el médico, hay 4 sentidos en contra de uno. Tú solo tienes uno de tu lado. Muy bien, dijo el cristiano. ¿Alguna vez has visto un dolor? No. ¿Alguna vez has oído un dolor? No. ¿Alguna vez has olido un dolor? No. ¿Alguna vez has probado un dolor? No. ¿Alguna vez has sentido un dolor? Sí. Y eso es suficiente, supongo, para probar que hay dolor. Sí. Entonces el mundano dice que no hay Espíritu Santo porque no puede verlo. Bueno, pero lo sentimos. Dices que eso es fanatismo y que nunca lo sentimos. Supón que me dices que la miel es amarga. Yo respondo: no, estoy seguro de que no la has probado. Pruébala y verás. Así con el Espíritu Santo. Si tan solo sintieras su influencia, ya no dirías que no hay Espíritu Santo, porque no lo ves. No hay muchas cosas, incluso en la naturaleza, que no podemos ver. ¿Alguna vez has visto el viento? No, pero sabes que hay viento. Cuando ves el huracán lanzando las olas y derrumbando las viviendas de los hombres, o cuando en la suave brisa de la tarde besa las flores y hace que las gotas de rocío cuelguen en coronas perladas alrededor de la rosa. ¿Alguna vez has visto la electricidad? No, pero sabes que existe, porque viaja a lo largo de los cables por miles de millas y lleva nuestros mensajes. Aunque no puedas ver la cosa en sí, sabes que existe, así que debes creer que hay un Espíritu Santo trabajando en nosotros, tanto para querer como para hacer, aunque esté más allá de nuestros sentidos. Pero la última razón por la cual los hombres mundanos se ríen de la doctrina del Espíritu Santo es porque no lo conocen. Si lo supieran por experiencia sentida y si reconocieran su agencia en el alma, si alguna vez hubieran sido tocados por él, si les hubiera hecho temblar bajo un sentido de pecado, si sus corazones se hubieran derretido, nunca dudarían de la existencia del Espíritu Santo. Y ahora, amados, dice: Él morará con ustedes y estará con ustedes. Cerraremos con ese dulce recuerdo. El Espíritu Santo mora en todos los creyentes y estará con ellos. Una palabra de comentario y consejo para los santos de Dios y para los pecadores, y habré terminado. Santo del Señor, ustedes han escuchado esta mañana que Dios, el Espíritu Santo, es una persona. Lo han tenido probado en sus almas. ¿Qué sigue de esto? Pues sigue lo mucho que deben ser diligentes en oración al Espíritu Santo, así como por el Espíritu Santo. Déjenme decir que esto es una inferencia que debo elevar a sus oraciones al Espíritu Santo, que deben clamar con fervor hacia Él, porque Él es capaz de hacer mucho más abundantemente de lo que pueden pedir o pensar. Miren a esta multitud de personas. ¿Quién las convertirá? Miren esta multitud. ¿Quién hará que mi influencia penetre a través de la masa? Sabéis que este lugar ahora tiene una gran influencia, y si Dios nos bendice,
tendrá una influencia no solo en esta ciudad, sino en toda Inglaterra, porque ahora disfrutamos de la prensa así como del púlpito, y ciertamente diría yo, antes de que termine el año, más de 200,000 de mis escritos serán esparcidos por todo el país, palabras pronunciadas por mis labios o escritas por mi pluma. Pero, ¿cómo se puede hacer que esta influencia sea para bien? ¿Cómo se promoverá la gloria de Dios por ella? Solo con oración constante por el Espíritu Santo, llamando constantemente la influencia del Espíritu Santo sobre nosotros. Queremos que Él repose sobre cada página que se imprima y sobre cada palabra que se diga. Así que seamos doblemente diligentes en rogar al Espíritu Santo para que Él venga y se adueñe de nuestros trabajos, para que toda la Iglesia en general sea avivada por ello, y no solo nosotros, sino que el mundo entero comparta el beneficio. Entonces, a los impíos tengo esta última palabra que decir: cuiden mucho cómo hablan del Espíritu Santo, no sea que el pecado imperdonable, y no creo que nadie lo entienda, pero es algo así como esto: el que hable contra el Espíritu Santo nunca le será perdonado. No sé lo que significa eso, pero caminen con cuidado. Hay peligro, hay un pozo que muestra ignorancia cubierto de arena. Caminen con cuidado, pueden estar en él antes de la próxima hora. Si hay alguna contienda en tu corazón hoy, tal vez irás a la taberna y lo olvidarás. Tal vez haya alguna voz hablando en tu alma y la pondrás de lado. No te digo que estarás resistiendo al Espíritu Santo y cometiendo el pecado imperdonable, pero algo de eso está allí. Ten mucho cuidado. Oh, no hay crimen en la tierra tan negro como el crimen contra el Espíritu Santo. Puedes blasfemar contra el Padre y será condenado por ello, a menos que te arrepientas. Puedes blasfemar contra el Hijo y el infierno será tu parte, a menos que seas perdonado. Pero blasfema contra el Espíritu Santo, y así dice el Señor: no hay perdón, ni en este mundo, ni en el venidero. No puedo decirte lo que es, no pretendo entenderlo, pero ahí está, es la señal de advertencia: detente, hombre, detente. Si has despreciado al Espíritu Santo, si te has reído de sus revelaciones y has despreciado lo que los cristianos llaman su influencia, te ruego, detente. Esta mañana reflexiona seriamente. Tal vez algunos de ustedes hayan cometido el pecado imperdonable. Detente. Que el miedo te detenga. Siéntate. No sigas tan apresuradamente como lo has hecho. Jehú, oh, suelta las riendas. Tú que eres un pródigo en el pecado, tú que has pronunciado tales palabras duras contra la Trinidad, detente. Ah, esto nos hace detenernos a todos, nos hace detenernos y decir: ¿no lo he hecho acaso? Pensemos en esto y no juguemos nunca más con las palabras o los actos de Dios en el Espíritu Santo.